Ya. Entonces vamos a continuar, ¿no? Esperemos unos 2 minutitos que alguien más ingrese, ya están ingresando para continuar. Ya. Ya, continuemos, ¿no? Entonces, ahora sí puedo hacer el algoritmo y el pseudocódigo. Ya, cualquiera de los dos les pedí. Una cosa, sí, es el algoritmo. Y otra cosa es el pseudocódigo, ¿no? Ya. Es muy diferente el algoritmo con el pseudocódigo, ¿no? La una es en letras, se podría decir, en comandos, y la otra es con gráficos. Entonces voy a ir revisando solo así al azar. Algunos compañeros han hecho con el cálculo de años para ver si es que fuera de mayor y menor, que bueno, eso todavía no les pedí, pero en forma general, por ejemplo, aquí ya tenemos un pseudocódigo. Que digo inicio, año actual, hago la lectura del año de nacimiento, mi cálculo, imprimo mi edad actual. Que estaríamos en lo correcto, ¿no? Luego, otro pseudocódigo que vamos a ver, otro algoritmo, perdón. Aquí sí tiene algoritmo, el nombre, la definición, la escritura, leer, hacerle una comparación, escribir si es que tiene la edad o no tiene la edad, ¿no? Entonces vamos en forma general, sí tenemos se podría decir el conocimiento necesario para poderla realizar, ¿no? Pero vamos a empezar. Vamos a hacer el algoritmo. Primero, que sería el de letras. Entonces, para hacer un algoritmo, ¿qué requiero? Tengo que decir algoritmo y el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le voy a poner? Edad. Ya, si no le pongo edad, pues no, o sea, el nombre que yo deseo colocar. Luego, ¿qué necesito? Luego necesito la declaración. ¿Qué le digo? Estas declaraciones van a ir mis variables. La variable edad y la variable, digamos, año, se podría decir año actual y año de nacimiento. Punto y coma, ¿no? ¿Es necesario declarar el año actual? Pues no es necesario porque lo podría poner, se podría decir el nombre estático o directamente. Ya, que ya vamos a ir conociendo esos términos para que ustedes me vayan entendiendo. Luego de haber declarado las variables, ¿qué necesito? Ahora sí necesito hacer el proceso y digo inicio, ¿no? Entonces voy a arrancar con mi proceso. Ya definí el nombre, ya definí mis variables. Ahora sí empiezo a trabajar en mi proceso. Y una vez inicio, ¿qué tengo que decir? Poner escribir. ¿Para qué? Para que salga un mensaje que diga ingrese mi año de nacimiento. Entonces pongo escribir. ¿Y cómo debería colocar al momento de decir un string o una cadena de texto? Entonces abro, cierro paréntesis y le digo que entre comillas es mi string. Y aquí le digo ingrese su año de nacimiento. Puntico. ¿Ya? ¿Por qué hago este escribir? Es para que, o sea, siempre acostúmbrense, o una sugerencia es de que no solamente digo vaya a leer, sino diga primero, indíquele qué va a leer. Entonces es recomendable mandarle un mensaje previamente. Si no lo pongo, pues no es obligatorio, pero sí es necesario que coloquen esa parte. Y ahí le pongo leer. Sí, disculpen que les estoy poniendo todo con mayúsculas, no se vayan a confundir, pero con todo era para ir trabajando, ¿no? Aquí le voy a poner edad, año actual, año de nacimiento.
Ya. Entonces, ¿qué voy a leer? Tendría que leer mi año de nacimiento, nada más. Si yo leo el año actual, pues sí, la debería, si es que yo deseo, el año actual, coma, el año de nacimiento, punto y coma. Pero ¿qué pasaría si no quisiera leer mi año de nacimiento? Yo deseo solamente ya asignar un año por defecto. Entonces, debes de leer, ¿sí? Yo puedo poner AC, le pongo el mayor, guión, y le digo, le asigno 2021. Punto y coma. Entonces, aquí le estoy diciendo, a mi AC le asigno ya 2021. Y aquí solo que tendría que leer mi año de nacimiento. Ahora sí, tengo que decir calcular mi edad. Entonces digo, a edad le asigno, a mi edad le asigno mi año actual menos mi año de nacimiento. Punto y coma. Y luego, ¿qué tendría que decir? Escribir mi edad. Punto y coma. Entonces aquí ya tendría mi proceso, ¿no? Entonces tendría mi secuencia y mi orden, que tendría al final la escritura. ¿Qué me faltaría poner? Sí, ¿no? Porque eso sería lo que tuviera algo adicional que agregar, ¿no? Entonces, ¿cumplí mi proceso? Pues sí, sí cumplí el proceso que yo necesitaba. Ahora, ¿qué pasaría si es que no solo quiero que salga edad, sino quiero que salga un mensaje? Pues tengo que poner entre comillas y digo, perdón, entre comillas, y le digo su edad actual es, y le voy a poner 2 puntos para que así visualice. Pero como está una cadena de texto y está otra variable, ¿cómo yo las uno? Para unir en algoritmo utilizo la coma. Entonces digo, su edad actual es 2 puntos y le va a salir, digamos, 20, 21, 22 o 23 o los años que se tenga, ¿no? Entonces, es siempre recomendable visualizar un mensaje como cadena de texto y si necesito el campo, lo pongo el campo adicional. ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema? Sobre el ejercicio de solo el algoritmo. Preguntas, chicos, pregunten, no hay problemas. Si lo aprendieron de otra manera, un poquito diferente, pues en esencia es lo mismo, ¿no? Si cada quien maneja diferente, pues no habría problema, pero la esencia que debe de cumplir y el resultado debe de salir, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora con el pseudocódigo, ¿qué de diferente hay? No tengo instalado el PCIN, pero para aquí voy a ingresar solo figuras, ¿ya? Entonces, lo primero que yo necesito ya es mi inicio. Entonces, yo aquí lo que tengo que decir es inicio. Y en el pseudocódigo, ¿qué necesito? ¿Necesito declarar las variables? Pues no, porque no se podría decir el término, no se no es necesario declarar porque no se van a inicializar. Una vez de esta manera, ¿qué necesito ahora? Como les decía el algoritmo, necesito ahora una impresión. Voy a buscar aquí algo que se asemeje a la impresión, que podría ser este de aquí. Es algo similar, ¿ya? Y le digo, ¿no? ¿Qué debería imprimir? ¿O qué debería poner aquí? Ingrese su año de nacimiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Solo haciendo el proceso de una escritura. ¿Cómo uno con el otro proceso? Con la flecha para abajo. Vamos con la siguiente. Ahora sí, necesito hacer la lectura de nacimiento. Para eso se utiliza como se podría decir rombo o un triángulo. Entonces voy a buscar una figura similar
que sería esta. Entonces aquí, ¿qué tendría que leer? El año de nacimiento, diré, claro, el año de nacimiento y el año actual. Si no, hago de la igual. Tengo año de nacimiento. Eso es lo que voy a leer. Luego, asigno aquí. Ahora voy a hacer el proceso. Pues ahora sí, el proceso, ¿cómo lo hago? Lo hago con mi cuadrado, en el cual digo, primero lo que voy a hacer aquí, es decir, a mi año actual le voy a asignar el 2021. ¿Y qué también voy a hacer? Que a mi edad le voy a asignar a mi año actual menos mi año de nacimiento. Igual lo que tengo que hacer es la unificación, aquí para acá. Y lo último que me falta, me faltaría la impresión, que sería de edad. Pero si yo quisiera que aparte de eso salga el mensaje, pues, ¿qué tuviera que hacer? Coma, su edad es, y lo coloco, ¿no? Pongo la flecha para abajo y me copio el fin, ¿no? Que este faltaría acá abajo. Voy a poner la flecha que se una y ya tendría mi algoritmo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se logre ver. Digo inicio, ingreso el año de nacimiento como mensaje, luego ahora sí hago la lectura, hago mi proceso, imprimo mi resultado y fin, nada más. Entonces es muy importante, sí chicos, que ustedes tengan la lógica de programación. Todavía no programamos, pero sí necesitamos la lógica, saber la solución de cómo se podría decir, obtener el resultado que se le está solicitando en el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pido la tabla de multiplicar del 4, ¿qué tuviera que decir? 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y que haga ese proceso. Pero como ese proceso es repetitivo, la multiplicación, ¿qué necesita? Un ciclo repetitivo. Y con eso se hace todo el proceso de multiplicación de un cierto número, ¿no? Entonces, ¿preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, vamos a empezar ya con la unidad 1, ¿sí? Por favor, en el aula virtual, ustedes van a encontrar ya activa la evaluación diagnóstico. Ya está activa hasta el 5 de enero para que puedan realizar, pero es muy importante que lo realicen para ir bien. Hoy sí me di cuenta que sí tenemos unas bases muy esenciales que necesitamos y vamos a ir haciendo eso, ¿no? Y trabajando. Eso a nivel general. Vamos a empezar ya con la unidad 1, que son clases y objetos. Vamos a empezar con la teoría, pero para la siguiente clase, ya mañana empezaríamos, vamos a empezar ya instalando mi herramienta, si tienen un equipo de cómputo. Si no tienen un computador, pues les voy a facilitar una aplicación en el celular, decirles que se descarguen para que puedan hacer la programación en Java. ¿Sí? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar nosotros de Java en este semestre? ¿Qué entorno de desarrollo vamos a utilizar? NetBeans. ¿Ya? Para los que tengan un equipo de cómputo, la plataforma es NetBeans, el 8.2. El instalador igual les voy a pasar el link para que se puedan descargar. Y para antes de decir que van a instalar NetBeans, se necesita un JDK, que sería igual un 8.1, 8.2. Esta es la plataforma que vamos a utilizar y vamos a programar en este exactamente, ¿no? Entonces ya les voy a indicar, vamos a empezar con la parte teórica el día de hoy y vamos a continuar en la parte práctica un poquito también que les voy a decir que se descargue. Vamos con la parte esencial.
lo primordial que ustedes deberán conocer sobre programación orientada a objetos. Si no entendemos o si tenemos alguna duda, chicos, pues me alzan la manito de Zoom y yo les resuelvo todas las preguntas que ustedes necesiten, por favor. ¿Sí? Vamos con una primera introducción. ¿Qué es la programación orientada a objetos? En sí, es una estructura, una metodología, un lenguaje de programación directamente. ¿Puede ser un paradigma o se basa en paradigmas? Pues sí, se lo puede basar en paradigmas para poderlo programar. Pero actualmente se podría decir, esta programación orientada a objetos en su mayoría, independientemente de los entornos o lenguajes de programación orientada a objetos es la base esencial, porque siempre maneja clases, objetos, eventos. Entonces eso es muy importante. ¿Qué paradigma o qué vamos a definir como un paradigma? Es realizar un método, es poder generar o estructurar alguna actividad con una secuencia mediante un programa. Es como les decía, hagamos un programa para calcular la edad, hagamos un programa para ingresar algo, para vender algo, para calcular algún proceso. Entonces eso es lo que me va a permitir aquí. ¿Qué necesito manejar en esta parte? Es que un paradigma siempre va a estar asociada a la programación, siempre, a un estilo específico. Ahora, hay diferentes tipos de paradigmas. El primero es el imperativo, el cual me va a permitir, mediante este método o mediante este paradigma, definir los cálculos, el por qué se va a realizar, pero desde una manera explícita, para saber y poder modificar el estado. Aquí en este paradigma, las variables son utilizadas o son manejadas mediante celdas de memoria, la cual van a contener cierta información o ciertos datos y poderse ser representados. El otro que también tenemos dentro de este paradigma es la programación lineal. ¿Qué significa una programación lineal? Es que directamente empiezo a desarrollar, a programar o a estructurar de manera lineal o secuencial mis procesos para poderlo identificar o desarrollar. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los algoritmos, ¿sí? Un paso tras otro paso. Entonces, voy de un paso al otro. No me puedo saltar. Si no cumplo el primer paso, pues no me paso al segundo. ¿Sí? Si no tengo que ir secuencialmente los procesos. También tenemos la programación estructurada. Es algo similar que la lineal, sino que es un poquito más fácil o más sencilla de comprender, porque aquí manejamos tres estructuras esenciales que debían haber visto en el primer semestre, ¿no? La programación secuencial, que directamente son los if o las condicionales, las selectivas, que son los case o los switch que van a conocer, y las repetitivas, que las repetitivas son los de realice este proceso hasta que cumple una función o hasta que cumpla una condición. Entonces es por eso que una programación estructurada debe de afirmar el programa o debe de generar tal proceso para que pueda llamarse estructurada. Dentro de un ejemplo que se puede dar cuenta, la lineal dice cumple tal proceso, se asigna tal acción, hace un cálculo y fin. Y una estructurada, en cambio, digo, hago tal proceso siempre y cuando o mientras cumpla tal condición o tal proceso para ejecutar. La diferencia, si se dan cuenta, cumple siempre y cuando haga un proceso y el otro es siempre y cuando se repita o haga ese mismo proceso varias veces. El otro paradigma que nosotros tenemos es el declarativo. Es el que describe qué voy a hacer y cómo no lo voy a, o explícitamente no sé cómo lo voy a hacer, pero sí que se lo deberá cumplir. Es por eso que aquí tiene un orden, una estructura, unas sentencias, y esas son, por ejemplo, los SQL, que ya van a ir viendo en lo que es base de datos. Son lenguajes o sentencias para poder almacenar información, requerir información
o poder manejar. Y venimos con el paradigma orientado a objetos. Este es el que ofrece mayor dominio, porque en sí es el cual va a permitir controlar una tarea mediante objetos y mediante clases y poder reutilizar algún código necesario que yo necesite para poderlo manejar. Dentro de esta programación es necesario ir liberando las memorias, por lo cual si algún código no lo utilizo, pues lo debo de reutilizar, o si no, proceder a hacer una refactorización, que es la eliminación de código. Ahora, ¿qué no es la programación orientada a objetos? No es un sistema de comunicación como los programas basados en ratones, ¿no? Como ventanas, iconos, no necesariamente eso tiene que ser programación orientada a objetos, pues directamente es un lenguaje de programación, independientemente del entorno de desarrollo que se lo genere. Se alimenta así del lenguaje, pero en sí es un lenguaje, una programación dependiendo a lo que yo requiero. De hecho, las técnicas de programación orientada a objetos pueden utilizarse independientemente del lenguaje de programación que yo requiera. Ahora, es muy importante tener en claro dentro de la programación orientada a objetos estos términos: clase, objeto, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Es lo esencial que ustedes deberán conocer y aprender. Entonces, vamos a empezar con la primera definición, que es una clase. Una clase es la que me va a permitir tener atributos, operaciones, y mediante esta abstracción se lo pueda generar una comunicación con el objeto o con se puede decir, subclases o clases necesarias. Aquí el ser humano va a ir interactuando y podemos reconocer cuándo o cómo se puede decir, generalizar y poder generar varios métodos en una clase. Por ejemplo, una clase viene a ser como un objeto específico, ¿ya? Les pongo un caso. Nosotros tenemos un objeto que es el instituto. Entonces, esa viene a ser mi clase instituto. Y este instituto tiene varios semestres. Entonces, empieza mi subclase. Este semestre tiene vuelta estudiantes, ¿ya? O jornadas, y las jornadas tienen estudiantes, tienen docentes. Y estos estudiantes pueden hacer varios procesos, ¿ya? Entonces, la clase estudiante. La clase estudiante va a poder tener, digamos, cédula, nombre, que son mis atributos. Ahora, ¿qué acciones va a poder hacer? Va a poder ingresar notas, no es cierto, pero sí va a poder visualizar notas, va a poder ingresar asistencias, va a poder, les pongo un caso, reportar incidentes. Entonces, mi clase padre o mi clase general es estudiantes, pero esta clase va a tener varias acciones, varios atributos, varios procesos, ¿ya? Es por eso que dentro de la clase, si se dan cuenta, tienen un vaso y cada vaso tiene una estructura. La maceta podrá ser una clase, podemos decir que es muy general, por lo cual sí puede ser, pero siempre y cuando yo tenga mis herencias de los otros vasos. Entonces digo, mi clase vaso tiene nombre, forma, color, material, dibujo. Entonces les digo nuevamente, son diferentes, perdón, vasos, pero tienen una misma, se podría decir, forma, una misma estructura, una misma lógica. Entonces digamos, estudiante 1, 2, 3, 4. A la final todos tienen cédula, nombres, apellidos y correo. Entonces por eso es mi clase. Mi clase es mi objeto que puedo entender y qué atributos me generaliza y que son comunes para todos. Entonces, una clase puede tener distintas características: nombre, forma, color, material, contenidos, variables, en las cuales, por ejemplo, en este caso de vaso, puedo determinar que cualquier vaso que ingrese tiene una forma específica, un color, un material
de un dibujo que se lo contemple. A estas características las vamos a llamar atributos. Entonces, tengo la clase vaso. Tengo la clase vaso y esta clase vaso va a tener sus atributos. Y ese es el término que nosotros vamos a entender. ¿Cómo les podría decir? Estos atributos vienen a ser tipos variables que ustedes veían en algoritmos o en pseudocódigos. Entonces, ahí ustedes decían, las variables, voy a declarar las variables o voy a declarar los procesos. Entonces, aquí eso lo conocemos como atributos. Es decir, qué funcionalidad, qué característica necesita esta clase contemplar. Como les ponía el otro ejemplo con estudiante, el estudiante tiene varios atributos. Todos vamos a tener una cédula, un nombre, un apellido, correos electrónicos, celular. Entonces, esa es la que me englobaría mi proceso. Ahora, en cambio, vamos con el otro término, el objeto. Un objeto viene a ser algo de lo que podemos manipular o hablar. Una cosa, un sujeto, se podría decir en sí algo general que vaya a tener y yo necesite contemplarlo. Por lo cual, tenemos que decir que es toda la materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto. Y es la cosa específica que yo necesito. Por lo cual, para la programación orientada a objetos, es un conjunto de datos y métodos. Eso es un objeto. ¿Sí? El conjunto de toda esta información con sus métodos. Ahora, ¿qué vamos a decir cómo yo identifico mi programación orientada a objetos? Con este objeto específico. Yo le digo, esta clase se llama auto y este auto tiene atributos y tiene métodos. Ya vamos a ver qué son los métodos. Pero para poder instanciar o llamar, o se podría decir el término ocupar esta clase, yo necesito generar un objeto y decirle, mediante este objeto, llámeme a la clase estudiante, llámeme a la clase auto. Es como, por ejemplo, yo necesito comunicarme con una persona, necesito marque a tal persona mediante este número telefónico para comunicarme con él. Entonces, ese es el objeto, el cual me va a permitir manejar todos los atributos y todos los métodos de esta clase específica. Entonces, eso es un objeto. Mediante este objeto yo puedo instanciar a la clase, llamar a la clase. Entonces, eso es muy importante. Tengo la clase rectángulo. La clase rectángulo tiene coordenadas, colores, tipos y tiene métodos. ¿Qué viene a ser un método? Un método viene a ser algún proceso, alguna acción que necesite generar esta clase. Como les decía, en un estudiante, ¿qué acción va a poder hacer? Registrar asistencia. Va a poder visualizar notas. Entonces, ese es mi método, esa es mi acción. ¿Qué necesita cumplir el estudiante? Entonces, eso es lo que va a generar y va a realizar los procesos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, preguntas. Preguntas, chicos. No sé si estamos claros, tenemos dudas, inquietudes. Pregúntenme nomás. No hay problema. ¿No? Si estamos claros, si entendimos que es una clase, que es un objeto. Según yo me doy cuenta, ingeniera, que, por ejemplo, uno tiene que poner los datos. Por ejemplo, los datos del Las auto, características. que nomás tiene. Eso. Las características. Exacto, las características. Ya. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿sí? Para que me hayan entendido lo que es
una clase y lo que es un objeto. ¿Ya? Van a crear en su cuadernito, en una hojita que están ahí, una clase que va a llamarse amas de casa. Y van a considerar por lo menos 5 características para la ama de casa que podrán generalizar. Y van a crear un objeto de la misma clase ama de casa con 2 métodos adicionales. ¿Ya? Les voy a repetir, o les voy a escribir, mejor dicho, para que vamos para que, si es que no se entendió, si no escucharon, perdón, les vuelvo a... Ya, igual me envían la captura de pantalla al grupo, ¿no? Es generar una clase llamada ama de casa con 5 características o atributos y generar un objeto de la clase ama de casa con 3 métodos o funcionalidades. Ya, tienen 2 minutitos. Y me mandan la captura igual al grupo, porque eso estamos trabajando. Necesito que entiendan bien eso para que nosotros podamos continuar. Si necesitamos repetir, pues mañana repetimos, no hay problema. O continuamos repitiendo. La cuestión es que me entiendan que es una clase y que es un objeto, porque vamos, ya esto es la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica, cómo crear una clase y cómo crear objetos. Si tienen preguntas, no hay problema. 2 minutitos. Ya. Hasta que sigan haciendo, ¿me pueden indicar cuál es el presidente o presidenta del curso de este semestre? Por favor, chicos. No está aquí o todavía no li. Ya. Vamos, se terminó el tiempo. Continúen enviándome y vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué necesitará crear primero? La clase, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una tablita. Si no lo crearon, solo lo pusieron así, pues no hay problema. Ya, mi clase se va a llamar, ya me siguen enviando, muchas gracias, ama de casa. Ese es el nombre de mi clase. ¿Cuál vendrían a ser mis atributos? ¿Ya? ¿Qué necesitará mi atributo, mi ama de casa? La ama de casa, por lo general, puede tener una cédula, nombres, apellidos. ¿Qué más podría tener una ama de casa? A ver, ¿qué tendría en común la ama de casa? Que ustedes han visto. Opciones, chicos, prendan nomás el micrófono. Prendan nomás el micrófono, chicos. ¿Qué más podrían hacer? ¿Qué atributos esenciales necesitará la ama de casa? Atributos.
Atributos son las características que tiene la ama de casa. Por ejemplo, les pongo Tiene algo que ser se- responsable. Ya, Disculpe, ingeniera, tiene que ser responsable. ya. ¿Qué tendría que ser eso? Sería, más que responsable, sería en sí sería una característica. Y lo podríamos poner como actitud o aptitud. ¿Ya? Entonces, esa podría ser una característica, ¿no? La actitud de responsable o la actitud. ¿Qué más necesitará? O sea, la ama de casa que tenga como atributos. ¿Sí? ¿Qué necesitará que tener una característica que tenga la ama de casa y deberá? Todas las amas de casa tienen que tener esto. ¿Ya? Le voy a poner que debe de tener recursos. ¿Sí? ¿Qué más podría tener como atributos? Deberá tener, ¿cómo se podría decir? Un sueldo, aunque no se les paga, ¿no? Pero supongamos un sueldo que sería algo común, una característica que todas las amas de casa tendrían. Recursos, sueldo, acciones, actitudes, eso en forma general. Ahora, con esta misma clase se les indicó generar vuelta métodos. Entonces, ¿qué métodos podría tener el ama de casa? Ahí sí, los métodos serían lavar, ¿sí? Planchar, cocinar. ¿Sí? Les puse un ejemplo así, en general, de lo que siempre es común. Claro que nunca van a encontrar una clase así en programación, ama de casa, ¿no? Pero es para que entiendan que las características son atributos, es decir, lo que toda ama de casa debería tener, o en su mayoría, ¿sí? Y los métodos vienen a ser los procesos que hace esta clase, o el nombre que yo le dé a la clase, ¿no? Entonces, ¿sí me han logrado más o menos entender? Vamos para el día de mañana, vamos a fortalecer y hacer más ejercicios de clases y objetos, y de ahí les enviaré un pequeño ejercicio para que puedan practicar para la siguiente semana. La siguiente semana, bueno, ya les confirmo si tendríamos el 23, entonces sí podríamos cumplir, ¿no? Entonces, cualquier duda, inquietud, chicos, me avisan por interno. Yo las tutorías las realizo, me escriben en la mañana o en la tarde. Lo posible, sí, les digo, hasta las 10 de la noche más tardar, y si no, les respondo el día siguiente. Hay a veces ocasiones que no les respondo enseguida porque estoy en varios procesos o en algunas actividades, por lo cual no les he podido responder pronto, pero a nivel general sí respondo cualquier duda o inquietud. Les pido que revisen, lean y vayan viendo. El día de hoy vamos a terminar un poquito antes, pero para las siguientes clases ya vamos a hacer más prácticas, ¿no? Entonces revisen lo que vimos el día de hoy. No se olviden, asistan a clases y mañana nos veríamos, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho, chicos, y hasta mañana. Hasta mañana, ingeniera. Hasta mañana, chicos.